El ABC del sindicalismo, la más reciente obra de José Gómez Cerda, te dejaba sobre la mesa, si así puede decir, la pregunta de destacados sindicalistas en la República Dominicana, su papel a través de los años. Tenemos que dividirlo en tres partes: antes de Trujillo, durante Trujillo y después de Trujillo. Yeah. Porque eso, la política y todo gira en torno a la dictadura de Trujillo. Antes de Trujillo, la figura más importante se llamó José Eugenio Cunjar. Yeah. José Eugenio Cunjar fue un individuo que tuvo hijo de un alemán que él nunca lo conoció. Y familia de Puerto Plata. José Eugenio Cunjar tuvo una formación muy importante porque tuvo a Monseñor Meriño como profesor y a Eugenio María de Hostos. Quiere decir que fue un individuo que tuvo privilegio en su formación, tuvo vocación religiosa en sus tiempos, pero se opuso a Lilith y fue desterrado y vivió en Curazao y en Puerto Rico. Y después que murió o mataron a Lilith, entonces él regresó a la República Dominicana y creó la Hermandad Nacionalista. Ese movimiento, no habían empresas, no habían industrias en el país, eran de trabajadores, artesanos, de oficios, de todo eso. Pero fue la primera asociación que se hizo a nivel nacional, porque teníamos seccionales, digamos, en Puerto Plata, en Santiago, en Santo Domingo. Y el 21 de enero de 1916 formó una en San Pedro de Macorís, que era en esa época la región más próspera en materia de trabajo, porque estaban los ingenios azucareros. Entonces, desde el principio de la formación de esa asociación, se veía que la finalidad era precisamente defender los intereses de los trabajadores. De los trabajadores y nacionalistas. Okay. Entonces, en 1916, cuando se formó esa asociación, fue la ocupación norteamericana. Entonces él fue perseguido y tuvo que irse a Puerto Rico a vivir, y de Puerto Rico se fue a los Estados Unidos. En los Estados Unidos participó en la Confederación Obrera Panamericana, que fue la primera asociación dirigida por los norteamericanos de América. Y él participó y pidió dos cosas. Uno, la desocupación de los norteamericanos en el país. Y segundo, que se limitara la exportación de lo que ahora llamamos cocolos, que eran emigrantes de las islas del Caribe, porque le pagaban menos que a los dominicanos. José Eugenio Cunjar incitó a varios dominicanos que estaban exiliados de los norteamericanos, como era el caso de Rafael Estrella Ureña, y lo hizo participar. Y además de eso, José Eugenio Cunjar, además de su labor nacionalista, hay que saber que en la Primera Guerra, en esa época, en el 16, estaba la Primera Guerra Mundial, que eran alemanes los que estaban contra los norteamericanos, sí, y otros más. Pero él tenía un apellido alemán, y era muy raro que un alemán hablara a nombre de la República Dominicana y contra los norteamericanos. Entonces, bueno, pero la figura, porque Eugenio Cunjar también participó en la creación de la Organización Internacional del Trabajo, que se hizo en 1919 en los Estados Unidos. Él no fue como dominicano, porque el país estaba ocupado, sino él fue como asistente de Samuel Gompel, que era el presidente de la American Federation of Labor, la Federación Americana del Trabajo. Entonces fue el único dominicano que participó en la creación de la Organización Internacional del Trabajo, que este año se están conmemorando 100 años de su creación. Yeah. Quiere decir, la figura, él era agrimensor, pero él tuvo la vocación para defender los trabajadores, para el nacionalismo, y logró que la Central de Trabajadores de las Américas, incluyendo los norteamericanos, tomaran acuerdo pidiendo la desocupación de parte de los americanos de la República Dominicana. Después de él, ¿cuál otro sindicalista? Antes de Trujillo, esa es la figura. Durante Trujillo, la figura preponderante es Mauricio Báez. Okay. O sea, Mauricio Báez era un trabajador azucarero, era político, y participó en dos huelgas muy importantes que se hicieron en el este.
San Pedro de Macorís y La Romana eran los centros azucareros, o siempre han sido los centros azucareros de nuestro país. Y en el año 1946, durante una apertura que hubo, Mauricio Báez promovió una huelga que duró poco tiempo. Mataron 2 dirigentes de La Romana, uno le decían Blanquito, otro Negrito, y hubo una persecución contra Mauricio Báez. Tuvo que asilarse en la Embajada de Cuba, se fue a Cuba y en Cuba lo asesinaron. Sí. Pero de la lucha de Mauricio Báez hay cosas que quedaron muy importantes. Primero, después de la muerte de Mauricio Báez, se hizo el Departamento de Trabajo y el Código de Trabajo, que antes no teníamos Código de Trabajo, y el Seguro Social, que antes no teníamos Seguro Social. Quiere decir que la figura, porque no habían sindicatos, durante la dictadura no habían sindicatos de oposición ni de nada, y Mauricio Báez es indudablemente la figura más preponderante durante la época de Trujillo. Una huelga ahora de una semana aquí no vale a nada, pero hacerla a Trujillo era una situación muy delicada. Después de la muerte de Trujillo han existido varios dirigentes sindicales, que es la pregunta tuya. Para mí, la persona más destacada en el movimiento sindical fue Henry Molina. En la época, estamos hablando, nosotros ahora estamos, digamos, una paz laboral. No hay huelgas grandes, aquí solamente se hacen huelgas en el transporte, las enfermeras y los médicos. Pero en las empresas privadas no hay huelga hace 30 años, no hay confrontación. Pero, oye, José, el tiempo se ha cumplido, pero eso que tú acabas de mencionar ahora, va a ser un tema que vamos a dilucidar en otro programa. Bueno. Porque se ha visto en la República Dominicana una variación tremenda en lo que eran las luchas sindicales hace algunos años y ahora como que hay una pasividad increíble. Bueno. Eso lo vamos a tratar en otro programa. Sí, cómo no. Señores, se ha cumplido el tiempo por el día de hoy, pero ustedes saben que siempre es importante tenerlos como telespectadores, mucho más cuando tenemos por aquí a José Gómez Cerda con un tema de interés para todos ustedes, todos nosotros. Pasen buenos días.